Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver, bueno, el día de ayer aprendimos lo que es áreas entre curvas. No es complicado. Es muy parecido a lo que vimos en la primera unidad del curso, que son área bajo la curva. Pero aquí lo estamos extendiendo a dos funciones. Una que está por encima de la otra o una que está más a la derecha que la otra. Me comentan que no hay dudas, entonces voy a continuar. Ya les enseño una tarea relacionada con esto de área entre curvas. Está muy sencillo realmente. Si quieren, hacemos uno más, uno ya para cerrar esa parte. No es difícil, no es. Okay. Déjenme abrir el software para graficar la cosa. Y avanzamos. Estoy graficando, no se vayan. Ya casi está. No me permite. Bien, no importa. Entonces, una entre curvas. Vamos aquí. Vamos a hacerlo manualmente. Tenemos lo siguiente. Imagina que tienes aquí la siguiente gráfica. Es una parábola que abre verticalmente hacia arriba. Esta parábola se llama y igual a x cuadrada. Y tienes una parábola que abre así a la derecha. Esta se llama x igual a y cuadrada. Son diferentes. La ecuación es muy parecida. De hecho, una es la otra intercambiando x por y. Lo que queremos es hallar el área entre estas regiones, el área común que tienen estas dos funciones es obviamente esta de aquí. Bien. Lo primero que hay que hacer es ver la orientación que debe tener el rectángulo representativo. Fíjate que no tenemos los límites, los puntos de corte, que son estos de aquí. No se tienen estas coordenadas. Las podemos calcular más adelante, no hay ningún problema. Pero, ¿en qué sentido debe orientarse el rectángulo? Pues aquí funciona de ambas formas. Si tú lo pones en posición vertical, dibujándolo en diferentes puntos dentro de la región, fíjate que aquí el extremo superior e inferior
cada uno de esos lados o extremos tocan a ambas funciones mientras tú lo vas desplazando. Si tú lo dibujas horizontal, así, sucede lo mismo. Los extremos izquierdos tocan a la función roja, mientras que los derechos tocan a la función azul. Entonces, aquí ya tú decides, ¿verdad? Con respecto a quién integrar, con respecto de X o con respecto de Y. Ambas integraciones son igual de válidas. ¿Qué será más fácil? Pues una pista para esto puede venir de las ecuaciones. Si tú decides integrar con respecto de X, integral en X, vamos a llamarle así, lo que debemos hacer es despejar Y. Despejar Y en ambas ecuaciones. Si tú decides integrar con respecto a la variable Y, debes despejar en este caso X en ambas ecuaciones. Despejar Y, fíjate que ya está en la ecuación azul, ya está despejada la Y. En la ecuación rojo hay que despejarlo. Muy fácil, el cuadrado pasa como una raíz cuadrada doble del lado izquierdo. No es difícil, tendrías una raíz cuadrada en esa expresión. Pero a lo mejor es más fácil integrar con respecto de Y. Para verlo, necesitas tú despejar a X. La X ya está despejada en la ecuación en rojo. En la ecuación azul, fíjate que esto va al cuadrado, pasaría como una raíz doble del lado izquierdo. Y es algo muy parecido a lo que se obtiene integrando con respecto de X. Entonces, no hay como que ventaja por integrar a X o a Y. Da lo mismo. Las ecuaciones son muy parecidas. Son idénticas prácticamente. Entonces, mira, voy a integrar con respecto de Y. Por lo tanto, mi rectángulo lo voy a orientar horizontalmente de esta manera. ¿Vale? Así. Lo debo desplazar hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la región de integración. La región de integración, otra vez, es esta zona en color azul. Como voy a integrar con respecto de Y, el área, bueno, antes de eso necesito calcular los límites de integración. Y ahorita ponemos la expresión del área. Aquí ponemos límites de integración. Para los límites de integración, lo que debes tú hacer es igualar ambas funciones. En este caso, igualar la y de la parábola que abre hacia arriba, igualada con la y de la parábola que abre hacia la derecha. ¿Bien? La y que abre hacia arriba es x cuadrada. La y que abre hacia la derecha no es x cuadrada. Fíjate que no está despejada. Entonces lo que hacemos es pasar este cuadrado como una raíz doble y tendrías que y es igual a más menos la raíz de x. Esa es la y en color rojo que debo igualar de este lado. Entonces tendría lo siguiente. X cuadrada, esa es la y azul, es igual a doble raíz de x. Doble raíz. ¿Con cuál signo debo quedarme? ¿Con el más o con el menos? Pues mira, la raíz positiva va a describirte la parte de arriba de la parábola que abre a la derecha y la raíz negativa la parte de abajo. De la gráfica podemos ver que la región de integración está por arriba del eje X, por lo tanto debo conservar el signo positivo de esta solución. ¿Bien? Entonces tendré lo siguiente. X cuadrada es igual a la raíz de X. Y debo resolver esta ecuación. Es una ecuación no lineal. No puedo utilizar fórmula general, ya que no es una ecuación de segundo grado por la aparición de la raíz. Para quitar una raíz cuadrada, debo elevar al cuadrado ambos miembros de la ecuación, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, cuando tú elevas al cuadrado aquí, elevas al cuadrado acá,
y tendrías lo siguiente. X cuadrado elevado al cuadrado es X cuarta. Y raíz de X elevado al cuadrado se cancela, quedando solamente X aquí. Bueno, es una ecuación de cuarto grado. Ya lo estamos viendo de esta ecuación. Para resolverla debo igualar a 0. Este de aquí pasa restando y tendrías que X cuarta menos X debe ser igual a 0. De esta forma. Para resolver una ecuación de cuarto grado, aquí lo que te conviene es factorizar. Hay que factorizar esta expresión. Factorizamos una X, ya que la que se repite en ambos términos, pero tomamos la X de menor potencia. Quedaría aquí adentro la factorización igualada a 0. ¿Cómo quedaría? Pues va a quedar la misma expresión de aquí arriba, pero quitando un exponente 1. Entonces aquí quedaría X cúbica y aquí quedaría 1, nada más. Lo que está aquí adentro todavía puede factorizarse. Es una diferencia de cubos. Hay una fórmula, si quieres, te la pongo aquí. Cuando tú tienes esto es así, por esto. ¿Ven? Fíjate, es lo mismo. 1, este 1 yo lo puedo escribir como 1 al cubo, no pasa nada. Y mira que esta cosa tiene la misma estructura que esto de aquí. En lugar de A tengo X y en lugar de B tengo 1. Utilizo de esta factorización y tendré lo siguiente. X que multiplica a X menos 1 por X cuadrada más X más 1 igual a 0. Es lo que se ha hecho. Pero ya hice todas las cuentitas que se reduce a esta expresión. Son detallitos de factorización. Bueno, aquí tienes el producto de tres cosas igualadas a 0. ¿Qué significa? Mira, es equivalente a lo siguiente. Tú tienes A por B por C igualado a 0. Si la A no vale 0, entonces, ¿qué pasa? Puede ser que la B sea 0 o la C sea 0. Uno de los tres factores debe ser 0 necesariamente. ¿Quién? Puede ser la A, puede ser la B o puede ser la C. ¿Y por qué debe ser de esa forma? Pues resulta que si ninguno de los tres es diferente de 0, ninguno. Si los tres son diferentes de 0, son numeritos los que tú quieras, pero diferentes de 0. El producto de tres números diferentes de 0 no te va a dar este 0, ¿verdad? Por lo tanto, esto no se cumple. Bueno, entonces se descarta esta posibilidad. ¿Qué puede pasar? Puede suceder lo siguiente, que la A sea 0, pero la B es diferente de 0 al igual que la C. Si la A vale 0, no importa quién sea este producto. Multiplicado por el 0 de la A te da 0 y se cumple la ecuación. Otra posibilidad es que la B sea 0, pero voy a decir que la A y la C no lo son. Significa que si tú multiplicas estos dos, no te va a dar 0. El 0 te lo va a dar la B. Y 0 por lo que te den los otros te da el 0 de aquí. Y se cumple. Última posibilidad es que si C vale 0, la A no lo es al igual que la B. Y entonces, como estos no son 0, el que es 0 es el C. Y algo diferente de 0 por el 0 te da el 0 de acá y se cumple también la ecuación. Bueno, de ABC igual a 0 es esto de acá. Aquí tu A es esta X.
la B es todo esto y la C es esto de aquí. Entonces, uno de estos tres factores debe ser 0 para que te dé el 0 que está del lado derecho. Entonces, vamos a hacer las suposiciones. Bien, primera es que la primera X sea igual a 0. El primer factor, la A, es una X sola. X igual a 0 es una solución. Segunda, la B sea 0, pero la B aquí es X menos 1. Entonces tendrías X menos 1 igual a 0. La solución quedaría como X igual a 1. Y también es, este valor de X anula esta expresión. Y el último es C. El término C es X cuadrada más X más 1 es igual a 0. Esto de aquí es una ecuación de segundo grado. La puedes resolver con la fórmula general, identificando A, B y C como 1 positivo. Las soluciones de esta ecuación son imaginarias. Aquí las soluciones son menos 1/2 más menos raíz de 3 sobre 2 multiplicadas por i. Esta i es la unidad imaginaria y vale raíz de menos 1. Son raíces complejas. Como son raíces complejas, las descartamos de este caso, ya que estamos en un plano real. Son números reales. Y estos de acá son números complejos. Bien. Entonces, ¿qué soluciones hemos encontrado? X igual a 0 y X igual a 1. Estos se dan directamente en mis límites de integración. Nosotros decidimos integrar con el rectángulo representativo horizontal. Significa que debemos integrar con respecto a la variable y. Y lo que estamos encontrando acá son límites en la variable x. Por lo tanto, no son directamente los límites. Se deben calcular. ¿Cómo los calculo? Con las fórmulas que tengo aquí. Con la de y igual a x cuadrado o con la de y igual a más menos raíz de x. Voy a tomar la más fácil, que es la del cuadrado. Y aquí voy a poner este cálculo de límites. El primero de ellos es que si x vale 0, ¿cuánto vale y? Ah, pues la y sería, voy a tomar la más fácil, 0 elevado al cuadrado, ¿verdad? Estoy tomando la de x cuadrada, la que está aquí arriba. Y te daría 0. Y vale 0. Este es uno de mis límites de integración. Tomo el otro. Si x vale 1, entonces la y sería 1 elevado al cuadrado, y esto te da 1 también. Y este de aquí es mi segundo límite de integración. De esta forma. Bien, ya tengo los límites correctos. 0 y 1 en y. ¿Cuál es la fórmula de integración? Bueno, aquí el área entre curvas viene dada como sigue. Una integral, en este caso, de 0 en y a 1 en y. ¿De quién? De la curva derecha menos la curva izquierda, integrado con respecto de y. Así. ¿Quién es la curva derecha? La curva derecha en este caso corresponde al azul, x cuadrada. ¿Y quién es la curva izquierda? La curva roja. Bien, entonces sería lo siguiente. Aquí la curva derecha es igual a la curva azul, pero la curva azul es x cuadrada. Y yo debo integrar, ¿sí es x cuadrada? Sí, con respecto de y. ¿Qué significa? Que esta x que aparece aquí, yo la debo escribir en términos de la y. ¿Y cómo hago eso? Despejando de su ecuación. La ecuación de la x cuadrada. Despejas a la x. El cuadrado pasa como una raíz cuadrada del lado izquierdo, ¿verdad? Y esa raíz cuadrada es el despeje de aquí.
Entonces, de esta expresión, tendrías que la curva derecha debe ser más la raíz de y. Tomo la raíz positiva. La raíz positiva te va a escribir el lado derecho de la parábola. El lado izquierdo viene dado como la raíz negativa. De esta forma. Ahora, la curva izquierda. La curva izquierda es en este caso la curva roja, ya que está tocando el extremo izquierdo de estos rectángulos representativos. Esta curva izquierda viene dada por la ecuación x igual a y cuadrada. Y fíjate que ya está despejada la x, entonces se introduce directamente. Y quedaría y cuadrada. Ambas funciones deben depender de la variable de integración y. No puedes meter indirectamente x cuadrada, ya que no es lo mismo que y. Cuidado con esos detalles. Y aquí debo restar estas cosas, ¿verdad? Curva derecha menos curva izquierda es raíz de y menos y cuadrada. No puedo restar estas expresiones, ya que no son semejantes. Y esto es lo que debo integrar. Entonces, aquí quedaría integral de 0 a 1. La curva derecha es raíz de y, menos la curva izquierda que es y cuadrado con respecto y de esta forma. Tengo una raíz cuadrada, la expreso como una potencia. Quedaría y a la medio menos y cuadrada con respecto de y. Hay ausencia de exponentes, tendría dos integrales. La primera integral sería de 0 a 1 y a la medio diferencial y menos otra integral 0 a 1 y cuadrada diferencial y. Ambas expresiones son de la forma u a la n. Las puedo realizar directamente. Las puedo hacer directamente. Están completas. No hay que hacer ningún cambio de variable. Se adaptan a esta fórmula de integración o a la n. Entonces quedaría la primera. Y a la n más 1, ¿verdad? Sobre n más 1. Si tú simplificas esas fracciones, 1 medio más 1 te da 3 medios sobre 3 medios. Menos y cuadrado integrado es y cúbica tercios. Y esto se evalúa desde 0 hasta 1. Con los signos correctos. Más y menos. Evaluamos la cosa. Donde tú veas y, vas a poner 1. Vamos a evaluar el límite superior. Evaluación. Aquí hay un 1 elevado a la 3 medios dividido entre 3 medios. Menos 1 elevado al cubo sobre 3. Así. Hace lo mismo, pero con el límite inferior. Es 0. Donde tú veas y vas a poner 0. Te va a quedar 0 al final. Ya que es 0 a la 3 medios y 0 al cubo. Resta es 0. No contribuye. ¿Qué te queda al final? Te quedaría 1 sobre 3 medios menos 1 tercio. Ya quitando el corchete con el signo positivo de afuera. Esto es equivalente a 2 tercios menos 1 tercio. Y 2 tercios menos 1 tercio es 1 tercio de unidades cuadradas. 1 tercio es aproximadamente 0.3, ¿verdad? Unidades cuadradas. Este es tu resultado. ¿Qué significa? Que el área que hay atrapada entre estas dos parábolas es de 0.3333 infinito. Unidades cuadradas. Y se acabó.
¿Alguna duda? No, profe. Vimos ejercicios como estos el día de ayer, para los que apenas se presentaron. Ya lo voy a dar por visto. Vamos a pasar a volúmenes. Los volúmenes son una cosa un poco más delicada. Para el cálculo de volúmenes, volúmenes de sólidos de revolución. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos con esto? Sólidos de revolución. Imagina lo siguiente. Imagina que estamos en el plano otra vez. En el plano cartesiano. De esta forma. Y tienes una función aleatoria. Esta función se llama f de x. Es lo que sea, lo que sea. Vamos a limitar el intervalo desde A hasta B. Este es A, este es B. Bien. Ya sabemos calcular el área bajo la curva. Así, esta región se calcula con una integral, ¿verdad? De la función entre A y B. Y se acabó. Si tenemos una función por aquí abajo y queremos el área entre las funciones, pues es lo que vimos el día de ayer y el ejemplo anterior, área entre curvas. Pero ahora quiero lo siguiente. Imagina que yo tomo la función y la comienzo a girar alrededor del eje X. Si yo la empiezo a girar, ¿qué va a pasar? Esta línea en rojo, la función, se va a reflejar por abajo. Esto no va a dibujar. Se va a reflejar algo así. Bien. Imagina que es simétrica. Se refleja. Y lo que formas es un sólido de revolución. Ese sólido es este de aquí. Esta cosa tiene un volumen encerrado. Es como el caldero de la bruja, ¿verdad? Bueno, ese es el sólido que se forma cuando tú haces este giro alrededor del eje X. Lo puedes girar a favor o en contra de las manecillas. Eso no es importante. O sea, lo importante es la figura que se está formando. Y la pregunta es, ¿qué volumen encierra esta cosa? ¿Cuál es el espacio que contiene o que está dentro de esta forma? Si tú lo ves a lo largo del eje de rotación, y el eje de rotación es este de aquí, si tú lo ves así, ¿qué vamos a visualizar? Pues hay que hacer una perspectiva, ¿verdad? Hay que hacer unas proyecciones por aquí. El eje X sería lo mejor. No vamos a ver el eje X, vamos a ver un punto, ¿verdad? Ese punto es el eje X. El eje Y es este de aquí. Este lo seguimos viendo con una línea recta, vertical. Estamos haciendo proyecciones. Y lo que vamos a ver seguramente es algo así, ¿verdad? Algo así. Una circunferencia. Vamos a ver eso si tú lo ves de esta perspectiva. Si tú lo ves de perfil, es esta forma, ¿verdad? En el plano XY. Si lo ves a lo largo del eje de revolución o de rotación, vas a ver esto.
Sin embargo, esto tiene aquí adentro un volumen, no un área, un volumen, porque la cosa tiene profundidad. ¿Cuál es el volumen de esta cosa? Se puede calcular con la integral. Y de hecho hay varios métodos. Los sólidos de revolución, estos de aquí, se calculan con 3 métodos. El primero, métodos para calcular el volumen el volumen. El primero de ellos es el método de los discos. El segundo de ellos es el método de las capas cilíndricas o cascarones, también lo puedes encontrar así en internet. El tercer, bueno, hay varios métodos. El método de secciones transversales. Otro más, está el método de las arandelas. El que más me gusta porque es el más fácil es el método de Pappus. Vamos a ver los métodos 1, 2, 4 y 5. Y con eso termina la unidad. Es algo muy, muy fácil, pero pues todos tienen su grado de dificultad. El método de los discos, a grandes rasgos, lo que consiste en que esta forma, este jarrón o bien este sólido, tú lo vas rellenando con, imagina, con monedas unas más grandes que otras. Lo llenas con muchas, con infinitas monedas. Cada moneda tiene un volumen. Entonces, si tú rellenas ese sólido de revolución con esas monedas, el volumen, la suma de los volúmenes individuales de las monedas o de los discos se va a aproximar al volumen del sólido. Y eso tomamos un límite infinito asociado a infinitas monedas o discos y eso te lleva a una integral de el volumen de un disco. Lo vamos a ver con detalle en breve. El método de las capas cilíndricas, en este caso, consiste en que tú vas a llenar este sólido de revolución con cilindros huecos. Con cilindros, así. De esos que tienen un agujero adentro. Tú lo rellenas con esos cilindros huecos o cascarones cilíndricos. Por eso se llama capas cilíndricas. De diferentes dimensiones, ¿verdad? Unos más grandes que otros. Vas a sumar todos esos cilindros y el volumen, la suma de esos volúmenes individuales se aproxima al volumen que contiene el sólido. Tomas un límite infinito, te lleva a una integral y ese sería el método de los cascarones o capas cilíndricas. El método de las arandelas, que es el 4, es cuando tú tienes volumen entre funciones, el análogo de área entre curvas, pero aplicado a volúmenes. Y ahí puedes aplicarlo con discos o con capas cilíndricas. Se llama arandela porque hay un hueco nada más ahí en el eje de rotación. Y el método de Pappus, que es el más fácil de todos, consiste en localizar el centroide de la región. El centroide es como el centro de gravedad, el centro de masa de la zona. La región es esta de aquí, imagina que vas a calcular el área de esta zona. Pues no es el área, vas a calcular ahora el centroide. Hay fórmulas para esto. Localizas el centroide, imagina que es eso, lo metes en la fórmula de Pappus y automáticamente te da el volumen. Muy fácil, súper fácil. Los demás métodos son bastante complejos comparado con el de Pappus. El de Pappus es un método general y demasiado rápido, muy práctico. Creo que en el canal hay unos videos asociados a volumen de un toroide. Un toroide es una dona, pero el nombre en matemáticas es
toroide. Ese volumen se calcula con discos, se calcula con capas y se calcula con papus. Con discos se calcula, imaginemos, unos 5 minutos, con capas en unos 5 minutos y con papus en unos 30 segundos, así de fácil. Presenta mucha ventaja este método, pero va a ser el último que veamos, ¿sí? Para que sepan a qué nos enfrentamos. No es tan difícil. Entonces, déjenme pasar aquí al lapso, tomar una imagen. Bueno, vamos con el método de los discos. En el método de los discos es el primero, es el básico, el que siempre se ve desde la primaria. Aquí el rectángulo representativo es el que dibujamos en las áreas. Es perpendicular al eje de rotación. Bien, siempre es perpendicular al eje de rotación. El eje de rotación puede ser el eje X, puede ser el eje Y, o puede ser cualquier línea recta, horizontal o vertical. Vamos a primero calcular con algunas líneas rectas horizontales, después con verticales que coincidan con los ejes y más adelante que sean desplazados esos ejes, que ya no coincidan con los ejes, sean otras rectas. Continuamos en el siguiente video ya que quedan algunos segundos para terminar.